Hola, muy buenos con todos. En este nuevo video se hablarán sobre lo que son los bloques de construcción para una base de datos. Ya. Estos bloques de construcción son los cuales nos permitirán crear piezas de construcción para una base de datos, lo cual eso nos ayudará a conformarlo y poder realizar el modelo de base de datos relacional. Un ejemplo que es muy común entre estas piezas de construcción para una base de datos son las tablas. Las tablas en sí es la parte principal de una base de datos, porque son las cuales nosotros vamos a poder relacionarlas. ¿Ya? Estas tablas contienen dos características, que son los campos y los atributos. Teniendo estas dos características, podremos pasar a lo que es la información, datos e integridad de datos. Esto nos permitirá crear lo que es la integridad de datos. ¿Qué nos ayudará esta integridad? Esta integridad nos ayudará a formar correctamente los datos, almacenarlos correctamente, no ir llenando por llenar nuestra base de datos y que todo sea muy complicado de entender. Ya. Este tema también componen específicamente lo que son el manejo de datos. Para poder entender de mucha mejor manera esto, debemos tener conceptos básicos acerca de lo que es la información, qué son los datos, qué es un programa en una computadora, los tipos de datos y la integridad de estos datos. Como concepto básico de información tenemos que es la comunicación o conocimiento que le damos a entender a nuestro usuario. ¿Qué son los datos? Los datos simplemente es la información que nosotros vamos a almacenar. Puede ser elementos de informaciones únicas o información que para poder visualizarla tendremos que relacionarla con otro tipo de información. También lo que es un programa de computadora es un conjunto de instrucciones o tareas precisas que el programador le dice a la aplicación que ejecute. Los tipos de datos se podrían representar como un formulario que pueden tomar estos datos, y la integridad de los datos quiere decir la validación o validez que nosotros le vamos a dar a estos datos. Bien. Volviendo al tema de las tablas, sí, efectivamente es una estructura. ¿Por qué? Porque es lo que nos ayudará a contener todos los campos, pero en una sola dimensión, lo cual será un poco más fácil poder manejar todos estos datos. En sí, las tablas también manejará lo que son los registros. ¿Qué son los registros? Sobre lo que estamos hablando específicamente, que son los datos que pueden estar contenidos por un mismo campo. Estos campos también se los pueden denominar como libros. ¿Por qué libros? Porque estos contendrán la información de manera desorganizada. ¿Y cómo podremos nosotros organizar toda esta información? Mediante lo que es un modelo de datos. Muy bien. Ahora pasamos a lo que son los registros, filas y tuplas. Un registro, fila y tupla, su significado será lo mismo. Lo único que puede es que va a tener varios campos, mientras que ese conjunto de campos, mientras se haya creado, eso generará muchos registros en esta tabla. Lo que son campos, columnas y atributos también significan lo mismo, pero los campos, columnas y atributos nos ayudará a crear lo que son los campos y los registros. ¿Qué implica un campo? Un campo implicará sobre lo que es la estructura y definición a una porción de datos. También permitirá crear lo que son los registros, los cuales serán almacenados, almacenarán datos diferentes dentro de la base de datos. Un bloque de construcción de modelado de base de datos. Esto quiere decir que las tablas contienen campos y registros. Quiere decir que los campos aplican a la estructura, a los registros, mientras que los registros se duplican en el campo. Quiere decir que existirá en la estructura existirá un número indefinido de veces de registros. Pasamos a lo que son registros, filas y tuplas.
Estos tres términos en sí significan lo mismo, porque son usados para describir los registros que nosotros podremos encontrar en una tabla, en el cual encontraremos también lo que son muchísimos campos. Volviendo otra vez al tema de campos, columnas y atributos, estos son usados para describir los registros en una tabla, y también nos ayudará a entender un poco lo que aplica un campo. Por ejemplo, un campo aplicará a que los datos no se repitan realmente en cada registro. Quiere decir que en el campo nos ayuda a tener por separado todos los registros de nuestra información. También un campo aplicará a lo que es la estructura y definición a una porción de datos, solamente a una porción, dentro de algún registro que tengamos repetido. Esto nos aplicará pero la estructura de los campos simplemente se aplicará a cada registro. Estos registros de datos, claro, serán registros muy diferentes. Muy bien. Ahora pasamos a los tipos de datos. Tenemos tres clases de datos, los cuales son los tipos de datos simples, los datos complejos y los datos que son especializados. Los tipos de datos simples, un breve concepto de esto, quiere decir son tipos de datos que aplican una limitación o patrón, como podremos ver, podremos relacionarlo como si fuera un número, lo cual esto se desglosa en lo que son cadenas de longitud, cadenas de longitud variable y los números. Las cadenas de longitud, en este lugar nosotros podremos almacenar una frase en la cual su longitud será declarada específicamente para el tipo de dato que nosotros vayamos a almacenar. Las cadenas de longitud variable son en las cuales nosotros podremos almacenar tipos de datos como longitud real de la cadena, pero siempre y cuando esta longitud no se exceda de un límite máximo. Quiere decir que esta cadena tendrá un límite máximo para poder almacenar alguna frase, alguna palabra o alguna otra información. Ahora tenemos lo que son los números. ¿Qué contienen estos números? Estos números se dividen en que son números enteros, decimales de longitud, puntos flotantes, fechas y horas. Entre los números enteros, ¿qué podremos almacenar en ellos? Automáticamente se almacenarían todos los números reales, quiere decir los números que no incluyen dígitos decimales. En lo que son decimales de longitud, se almacenará un decimal de longitud fija, que es un número simplemente que incluye un punto decimal. Los puntos flotantes. Un número de punto flotante es exactamente como su nombre lo indica, es un punto decimal flotante libremente en cualquier lugar dentro del número. Y lo que son las fechas y horas, estas almacenarán, podrían decirse, en fechas simples o alguna fecha personalizada que nosotros querramos almacenar. Por ejemplo, la fecha que tenemos en nuestro ordenador está calificada que primero tenemos el día, el mes y el año. Esa sería una fecha simple, pero nosotros podemos personalizarla a nuestro gusto. Si deseamos tener el mes al principio, el día en el centro, el año al final, o si primero queremos almacenar el año al principio, etc. Esto también incluye lo que es la hora o la marca de tiempo de información. Es decir, que nosotros también podremos verificar la hora que se almacenó este registro. Ahora hablaremos sobre los datos complejos. ¿Qué incluye esto? Esto incluirá cualquier tipo de dato que se coloque un puente entre el objeto y la base de datos relacional. ¿Qué nos ayuda a crear esto? Esto crearán objetos binarios, indicadores de referencia, arreglos de colecciones, sí, sobre estos tres tipos de datos. Ya. Los objetos binarios se separarán, nos ayudará a separar lo que son los datos binarios de la base de datos regular. ¿Por qué? Porque esto es un objeto grande, mucho más grande que la longitud de un registro de tabla promedio, que contendrá todas estas cadenas. Los indicadores de referencia, esto simplemente es una variable que contendrá la dirección
en la cual nosotros vamos a guardar esta información. Podría ser que se la pueda guardar en algún disco o memoria que el programador quiera señalar. Los arreglos de colecciones. Este simplemente es un conjunto de valores que se van a repetir estructuralmente. Ahora hablemos sobre los datos especializados. ¿Qué tienen estos datos? Estos datos están presentes en las bases de datos relacionales más avanzadas, que atienden a datos inherentemente estructurados. Esto se explica cuando los tipos de datos que están destinados a objetos puedan tener lo que son datos complejos. Muy bien. Teniendo en cuenta todos los tipos de datos que nosotros podremos encontrar en una base de datos, podremos pasar a lo que son las restricciones y validaciones de estos datos. Como por ejemplo, tenemos lo que son los not null, verificación o validación, y las claves. El not null, esto simplemente lo que hará es que es la más simple de las restricciones a nivel de campo. Esto nos permitirá asegurar de que un valor siempre deberá ser ingresado en un campo cuando se agrega o cuando se cambia un registro. También tenemos lo que son las verificaciones de validaciones. Esto nos restringirá los valores en los campos cuando se agrega o cambia un registro en una tabla. Hablando de las claves, nos permitirá lo que es la verificación y validación de valores entre campos en diferentes tablas. Teniendo en cuenta todo eso de que tenemos muchos tipos de datos, estos tipos de datos nosotros podemos darles restricciones o validaciones para que no se ingrese cualquier tipo de información en nuestra base de datos, o comúnmente, como se le podría decir, información basura, quiere decir que no nos serviría de nada. Por eso nosotros necesitaremos lo que son las restricciones y validaciones de datos. Teniendo en cuenta todos esos temas, la normalización nos puede ayudar muchísimo a disminuir la cantidad de datos a manejar, pero si nosotros no manejamos muy bien este tema de la normalización, en vez de ayudarnos podría causarnos riesgos en nuestra base de datos. Muy bien, los beneficios que tendrá la normalización. Quiere decir que esto nos ayudará a reducir el espacio físico necesario para poder almacenar los datos. La normalización nos ayudará a que los datos se organicen de una mejor manera. También permitirá lo que es realizar cambios en pequeñas cantidades de campos. No será necesario realizar un cambio enorme en toda nuestra base de datos. Para eso nos sirve la normalización. Pero si no usamos adecuadamente este proceso, podremos tener riesgos potenciales para nuestra base de datos. Como por ejemplo, en sí el espacio físico no sería una preocupación tan grande, porque depende de nosotros la ayuda económica que tendremos para poder conseguir o comprar un disco duro o alguna unidad de almacenamiento que nosotros utilizaremos para esta base de datos. Si nosotros realizamos demasiada minimización de la redundancia en nuestros datos, esto implicaría demasiada granularidad y tendríamos demasiadas tablas, por lo cual ¿qué implicaría tener demasiadas tablas? Al momento de que nosotros filtremos datos de búsqueda y estemos programando y sea necesario la unión muy grande de tablas en el lenguaje SQL, si nosotros tenemos más tablas que necesitaremos en una consulta SQL, las consultas se ejecutarán muy lentamente. Quiere decir que será una normalización muy ineficiente. Ahora, también una mejor organización de los datos con cantidades extremas de minimización de redundancia puede realmente, como resultado, en vez de hacernos más fácil la vida, nos complicaría mucho más, porque tenemos más datos a manejar y la complejidad se haría mucho más grande. Ahora tenemos el siguiente tema, que podemos identificar o no identificar las relaciones. Como podemos ver, tenemos lo que son la relación de identificación, la relación no identificable, entidad o tabla dependiente y la entidad o tabla no dependiente.
la relación de identificación. Esto se define como una tabla secundaria que está parcialmente identificada por la tabla principal y parcialmente que sea dependiente de la tabla padre. Una relación que no sea identificable se la define como que la tabla secundaria no depende de la tabla principal, por lo que la tabla secundaria incluye la clave principal de la tabla principal como una clave externa. Quiere decir que tenemos una tabla secundaria que no va a depender de la tabla primaria. ¿Por qué? Porque esta tabla secundaria contendrá una clave externa de nuestra tabla principal. Literalmente sería como tener una copia de la clave principal de la tabla, tenerla en la clave secundaria. La entidad o tabla dependiente, esto se define como que existe una tabla dependiente para una tabla con una relación de identificación o con una tabla principal. Y por último tenemos lo que es la entidad o tabla no dependiente. ¿Cómo se define esto? Simplemente es lo opuesto a tener una tabla dependiente. Muy bien, espero que este tema les haya ayudado a los que visualizaron el video. Podemos ver de que no simplemente es recoger y almacenar datos en una base de datos. Tenemos que tener en cuenta muchos temas, esencialmente conocer los tipos de datos que tendrá nuestra base de datos y cómo podremos restringir la información que se va a ingresar, y tendríamos que validarla. Muy bien, hasta aquí termina este video. Les agradezco su atención y muchísimas gracias.